Imagina a un hombre cuya fuerza era incomparable, un guerrero que por sí solo desafió ejércitos enteros y se convirtió en la mayor amenaza para el imperio filisteo. Un hombre apartado desde el vientre, elegido por Dios, destinado a ser el libertador de Israel. Su nombre era Sansón. Pero, ¿qué hacía a este hombre tan especial? ¿Era solo su fuerza física sobrehumana? ¿O había algo mucho más grande detrás de su invencibilidad? Su historia no es solo un relato de batallas y hazañas extraordinarias. Es la prueba de que cuando Dios levanta a un escogido, ni los reinos más poderosos pueden detenerlo. Desde su nacimiento, Sansón ya llevaba un propósito divino. Israel llevaba 40 años bajo la cruel opresión de los filisteos. El pueblo clamaba por un libertador, y Dios escuchó. Un ángel se apareció a su madre, una mujer estéril, y anunció que su hijo sería un nazareo, apartado para el Señor con una misión innegociable: romper el yugo de los filisteos sobre Israel. Pero Sansón no era solo un guerrero. Él era el instrumento del juicio divino, un hombre cuya fuerza no podía medirse con estándares humanos. Mató a un león con sus propias manos, derrotó ejércitos él solo, rompió grilletes que intentaron atarlo y arrancó las puertas de una ciudad entera. Sin embargo, hasta los más fuertes tienen debilidades. Sansón, a pesar de ser un hombre llamado por Dios, era impulsivo y muchas veces guiado por sus propios deseos. Jugó con el peligro, confió en quienes no debía y ignoró las señales de advertencia. Y fue así como cayó en las manos de Dalila, una mujer usada por sus enemigos para descubrir su secreto. Con su cabeza rapada, la fuerza de Sansón desapareció. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo convirtieron en motivo de burla. El guerrero invencible ahora estaba reducido a un esclavo ciego, dando vueltas a la rueda de un molino. ¿Sería este el final del hombre más fuerte que existió? Pero Sansón tenía algo que sus enemigos nunca entendieron. La alianza con Dios no se rompe sin arrepentimiento, y un hombre puede ser restaurado cuando clama al Señor. En el momento más humillante de su vida, Sansón elevó una última oración. Pidió a Dios que le devolviera la fuerza para cumplir su propósito final, y con un último acto de fe y poder, derribó el templo de Dagón, destruyendo a sus opresores y entregando su vida en la misión para la que había sido llamado. Esta no es solo una historia de fuerza física, es un relato de redención, de propósito y de cómo Dios usa hasta las caídas de un hombre para cumplir sus planes. La pregunta es, ¿estás listo para conocer la verdadera fuerza que viene de lo alto? Primer acto, el nacimiento de Sansón y su misión divina. El silencio cubría la tierra de Israel, no un silencio de paz, sino de opresión. 40 años de dominio filisteo, 40 años de esclavitud, humillación y sufrimiento. Los hijos de Israel gemían bajo el peso de sus opresores, incapaces de liberarse. ¿Dónde estaba el Dios de sus padres? ¿Dónde estaban los milagros de Moisés y Josué? Entonces, en medio de esa desesperación, Dios habló. En una aldea sencilla, lejos de las grandes ciudades, vivía una mujer. Su nombre no se menciona en las Escrituras, pero su historia fue eternizada. Ella era estéril, su vientre nunca había dado vida y tal vez ya había perdido la esperanza de tener hijos. Pero Dios tenía planes más grandes para ella. Cierta noche, cuando todo parecía perdido, un ángel del Señor se le apareció. Su presencia era radiante, su voz resonaba con autoridad divina. Apenas podía creer lo que veía. He aquí. Eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Su corazón se aceleró. ¿Un hijo? ¿Sería posible? Pero las palabras del ángel aún no habían terminado. Ese no sería un hijo común. Él sería un nazareo, un hombre apartado para Dios desde el vientre. Y había una orden clara. Nunca pasará navaja sobre su cabeza, porque será consagrado al Señor desde su nacimiento. El ángel reveló algo aún más extraordinario. El niño no vendría solo para traer alegría a sus padres, sino para cambiar el destino de Israel.
Él sería un juez, un guerrero levantado por el propio Dios para liberar al pueblo de la opresión filistea. Un elegido, un libertador. Cuando su esposo, Manoa, supo lo ocurrido, quedó lleno de temor y con un profundo deseo de conocer a aquel que había anunciado tan grande milagro. Clamó a Dios, pidiendo que el ángel volviera para instruirlo sobre cómo criar a ese hijo especial. Y Dios le escuchó. Una vez más, el mensajero celestial apareció, confirmando todo lo que había sido dicho. El niño debía ser criado bajo los votos de un nazareo, sin vino, sin impurezas y sin jamás cortarse el cabello, porque su fuerza vendría de esa alianza con Dios. Al comprender la grandeza del llamado, Manoa y su esposa ofrecieron un sacrificio al Señor. Entonces, ante sus ojos asombrados, el ángel ascendió al cielo en medio de las llamas del altar. Era la confirmación divina de que aquel niño llevaría un propósito que cambiaría el destino de toda una nación. Así nació Sansón, no solo como un hombre, sino como una promesa viviente del poder de Dios sobre su pueblo. Desde pequeño su fuerza ya se manifestaba y con el tiempo se convertiría en el arma más temida por los enemigos de Israel. Pero había un detalle crucial. Su poder no estaba en sus músculos, sino en su alianza con Dios. Mientras él permaneciera fiel, nadie podría detenerlo. La liberación de Israel estaba a punto de comenzar. Segundo acto. La primera hazaña de fuerza, el león desgarrado en Timnat. Los años pasaron y Sansón creció. No era un hombre común. Desde niño, su fuerza era extraordinaria, algo sobrenatural, imposible de explicar solo con carne y sangre. Su nombre ya resonaba entre los israelitas y hasta entre los filisteos, pero su verdadera misión aún no había comenzado. Entonces, algo inesperado sucedió. Sansón vio a una mujer filistea en Timnat y decidió que ella sería su esposa. Sus padres quedaron perturbados. ¿Por qué, hijo mío? Entre todas las mujeres de Israel, ¿por qué elegir a una de entre nuestros enemigos? Pero Sansón insistió. Ella me agrada, es con ella que quiero casarme. Había un propósito oculto en su elección. Sansón no solo estaba siguiendo su corazón, Dios estaba moviendo las piezas del tablero. Ese matrimonio sería la brecha que iniciaría una guerra contra los filisteos. Con la decisión tomada, Sansón partió hacia Timnat, acompañado por sus padres. Pero, en cierto momento, se apartó y siguió solo por un sendero estrecho y silencioso entre los viñedos. El viento soplaba suave, las hojas crujían a su alrededor y el aire estaba cargado de una tensión invisible. Fue entonces cuando el rugido surgió de la nada. Desde las sombras, un joven león saltó sobre él. Sus ojos brillaban con hambre, sus garras estaban listas para desgarrar. La bestia rugió nuevamente, lista para matar. Era una sentencia de muerte. Ningún hombre podría resistir aquel ataque, ninguno, excepto un hombre fortalecido por el Espíritu de Dios. Y en ese instante, el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón con poder. Su mente se vació de miedo. Su cuerpo fue inundado por una fuerza que no era de este mundo. El león saltó y Sansón lo agarró por la mandíbula con ambas manos. La bestia se agitó con furia, pero ya era tarde. Con un grito feroz, Sansón lo desgarró en dos, como quien parte un trozo de tela. El silencio regresó, la sangre del león goteaba sobre la tierra. Sansón miró sus manos, ahora manchadas con la sangre de la criatura que lo había atacado. Su corazón aún latía con fuerza, pero él sabía. Aquello no había sido solo una hazaña de fuerza humana. Miró a su alrededor. No había nadie que pudiera testificar lo que acababa de suceder. Era un secreto entre él y Dios. Sin decir una palabra, dejó atrás el cuerpo de la bestia y siguió adelante. ¿Qué significaba aquello? Sansón aún no lo sabía, pero esa fue la primera prueba de que su poder no provenía de su carne, sino de la presencia del Altísimo. Y aquel león, aquel primer adversario, era solo el comienzo. Los filisteos no tenían idea de lo que estaba por venir. El libertador de Israel estaba listo para comenzar su misión. Tercer acto. El enigma y la primera venganza.
Contra los filisteos, el tiempo pasó, y Sansón regresó al camino donde había derrotado al león. Pero algo lo sorprendió. El cuerpo de la bestia, que antes representaba muerte y peligro, ahora era el hogar de un enjambre de abejas. La miel dorada goteaba desde el interior de la carcasa, brillando bajo la luz del sol. Intrigado, Sansón extendió la mano y tomó un poco de miel, probando su sabor dulce e intenso. Eso era una señal. De lo fuerte había salido dulzura, de la muerte había nacido algo bueno. Era un misterio, un enigma en sí mismo. Sin decir nada, tomó más miel y continuó su camino. También le ofreció a sus padres, pero no les reveló de dónde la había sacado. Llegó el tiempo de la boda. Los filisteos, confiados y arrogantes, prepararon un gran banquete para celebrar la unión. Pero Sansón tenía algo en mente. Propuso un desafío a los 30 hombres que estaban allí como sus padrinos filisteos. Voy a plantear un enigma. Si logran resolverlo en 7 días, les daré a cada uno una vestidura nueva. Pero si fallan, ustedes tendrán que darme 30 túnicas finas. Los filisteos se rieron. Creían que ganarían fácilmente. Entonces, Sansón reveló el enigma. Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Los filisteos se miraron entre sí. ¿Qué significaba eso? Pasaron los primeros días discutiendo entre ellos, intentando descifrar las palabras. Pero nada tenía sentido. La tensión comenzó a crecer. Su orgullo no les permitiría perder contra un hebreo. Al 4.º día, tomaron una decisión cruel. Fueron hasta la esposa de Sansón y la amenazaron. Si no descubres la respuesta para nosotros, quemaremos tu casa contigo y toda tu familia dentro. Desesperada, la mujer cedió. Fue a Sansón, llorando, suplicando, insistiendo sin cesar. Si realmente me amas, dime la respuesta. Durante días, Sansón resistió, pero finalmente cedió ante la insistencia de su esposa y le reveló el secreto. Y así, la traición ocurrió. Al 7.º día, los filisteos fueron hasta Sansón con una sonrisa de triunfo y le dijeron: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que el león? Sansón sintió la sangre hervir. En ese instante, comprendió que su esposa lo había traicionado. Su furia se encendió como un fuego incontrolable. Si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían descubierto mi enigma. Pero no se quedaría de brazos cruzados. Con la ira ardiendo en su interior, Sansón descendió hasta Ascalón, una ciudad filistea, y mató a 30 hombres. Tomó sus ropas y se las entregó a los que habían resuelto el enigma. Pero su rabia no cesó. Sansón había sido engañado, y esa fue solo el inicio de su venganza contra los filisteos. 4.º acto. La venganza contra los filisteos. Las zorras en llamas. Sansón se marchó de Timnat consumido por la ira. La traición de su esposa y la astucia de los filisteos habían despertado en él un furor que no podría ser apagado fácilmente. Había descendido hasta Ascalón, matado a 30 hombres y cumplido su palabra, pero su alma seguía ardiendo con un deseo incontrolable de venganza. El tiempo pasó y Sansón decidió regresar a Timnat, tal vez para recuperar a su esposa. Tal vez para intentar seguir adelante. Pero al llegar, recibió una noticia devastadora. Su suegro había entregado a su esposa a otro hombre. Pensé que la odiabas, por eso la di a tu amigo, dijo el hombre sin el menor remordimiento. Pero su hermana menor es aún más hermosa. Tómala en su lugar. El mundo de Sansón se oscureció. No era solo una ofensa personal, era una humillación planeada por los filisteos para deshonrarlo. Su sangre hirvió. No tenían idea de lo que habían despertado. Esta vez no seré culpable por lo que les haré, declaró Sansón y partió. Pero no tomó una espada, no levantó un ejército. Su venganza sería ardiente e implacable. Sansón recorrió los campos y bosques hasta capturar 300 zorras. Una por una, las ató de 2 en 2, colocando antorchas encendidas entre sus colas. Cuando la última llama fue encendida, Sansón liberó a los animales aterrorizados en los campos filisteos.
Y entonces comenzó el infierno. Las zorras corrieron desesperadas, esparciendo fuego por todas las cosechas filisteas. El trigo aún por recoger, las viñas y los olivares, todo fue consumido por las llamas. Los campos que alimentaban a los enemigos de Israel ahora eran un mar de destrucción. La venganza de Sansón apenas comenzaba. Cuando los filisteos supieron quién había hecho aquello, su rabia fue incontenible. Pero en lugar de ir directamente contra Sansón, descargaron su ira sobre su esposa y su suegro. Los quemaron vivos. La noticia llegó a Sansón y su ira se transformó en una furia devastadora. Los filisteos habían cruzado una línea sin retorno. Querían jugar con fuego. Ahora enfrentarían la fuerza de un hombre enviado por Dios. Sansón atacó a los filisteos con violencia, derribándolos uno a uno, golpeando como un huracán imparable. El número de muertos crecía con cada golpe, y nadie lograba resistirlo. Cuando finalmente se detuvo, su cuerpo estaba cubierto de la sangre de sus enemigos, y los filisteos yacían muertos a su alrededor. Pero Sansón sabía que la guerra no había terminado. Para evitar una represalia inmediata, huyó y se refugió en la roca de Etam. Allí, en la soledad de la cueva, no descansaba, sino que planeaba. Los filisteos creían que podían destruirlo. Lo que no sabían era que solo estaban despertando su furia. La guerra entre Sansón y los filisteos apenas comenzaba. Quinto acto. La batalla contra 3000 hombres de Judá y 1000 filisteos. Sansón estaba escondido en la roca de Etam, un refugio solitario en medio del desierto. Allí esperaba, sabiendo que la venganza de los filisteos no tardaría en llegar. Ellos nunca aceptarían su humillación sin responder. Pero Sansón no tenía miedo. Era un hombre ungido por Dios, un instrumento de justicia, una fuerza imparable. Y entonces llegaron. 3000 hombres de Judá, sus propios hermanos de sangre, subieron hasta la roca. Pero no estaban allí para luchar a su lado. Estaban allí para capturarlo. Los israelitas tenían miedo. Habían visto la furia de los filisteos y preferían entregar a Sansón antes que enfrentarse al enemigo. ¿No sabes que los filisteos nos dominan?, dijeron los hombres de Judá. ¿Por qué nos has hecho esto? Sansón los miró con desprecio. ¿No entendían que no luchaba por sí mismo, sino por la liberación de su propio pueblo? Hice con ellos lo mismo que me hicieron, respondió con frialdad. Los hombres insistieron, no querían guerra con los filisteos, preferían la servidumbre antes que la rebelión. Entonces Sansón hizo un pedido: prométanme que ustedes mismos no me matarán. Y ellos lo juraron. Ataron a Sansón con 2 cuerdas nuevas y lo entregaron a los filisteos. Cuando los filisteos lo vieron acercarse, atado como un prisionero, gritaron de alegría. Creían que finalmente habían capturado al hombre que tanto los atormentaba. Pero estaban a punto de ver el poder de Dios en acción. De repente, el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón. Las cuerdas que lo ataban se desintegraron como si fueran hilos de lino quemados por el fuego. Sus músculos se llenaron de poder, su fuerza aumentó más allá de lo humano. Los filisteos vacilaron. ¿Qué estaba ocurriendo? Entonces Sansón miró a su alrededor y vio el cadáver de un asno. En el suelo había una quijada de burro fresca. Sin dudarlo la tomó y avanzó contra el ejército filisteo. 1000 hombres contra 1. Los primeros soldados corrieron para atacarlo, pero Sansón los derribó con golpes rápidos y letales. El hueso en su mano se convirtió en un arma de destrucción, aplastando cráneos, quebrando huesos, derribando guerreros uno por uno. El caos se apoderó del campo de batalla. Los filisteos intentaron huir, pero no había escapatoria. El terror se extendió mientras los cuerpos caían a su alrededor, y Sansón continuaba avanzando como un huracán imparable. Cuando el último enemigo cayó, Sansón permaneció de pie, respirando con fuerza, rodeado por 1000 cadáveres. Solo había derrotado a un ejército. Y entonces, levantando la quijada del burro, proclamó: «Con la quijada de un burro maté a 1000 hombres». Pero ese no era el final. Los filisteos aún estaban en pie, todavía gobernaban Israel.
y Sansón no había terminado su misión. Sexto acto: la fuerza sobrenatural. Demostrada en Gaza, Sansón caminaba por la noche como una sombra invisible. Los filisteos estaban por todas partes, temiendo su nombre, buscando venganza, tramando su muerte. Pero él no era un hombre común. Era el instrumento del juicio de Dios sobre los enemigos de Israel. Esa noche Sansón llegó a Gaza, una de las principales ciudades de los filisteos. Allí encontró una casa de prostitución y decidió entrar, no para placer, sino para descanso. Gaza estaba llena de enemigos, pero Sansón no temía a nadie. Sin embargo, los filisteos pronto supieron que él estaba allí. La noticia corrió rápido. Sansón está en la ciudad. Los gobernantes filisteos vieron en esto su gran oportunidad. Montaron una emboscada, reunieron a sus soldados y cercaron las puertas de la ciudad, trancándolas con pesadas cerraduras de hierro. Al amanecer lo mataremos, se dijeron entre sí, y así esperaron. Imaginaban que habían vencido, creían que esta vez Sansón no tendría a dónde huir, pero olvidaron con quién estaban tratando. La noche avanzaba y el silencio se apoderaba de la ciudad. Los soldados estaban atentos, listos para atacarlo en cuanto saliera. Pero antes de que el sol saliera, Sansón despertó, sintió el peligro, sintió la trampa, pero no huyó. Enfrentaría aquello de frente. Sin mostrar miedo, Sansón salió de la casa y caminó directamente hacia las puertas de la ciudad. Los soldados, escondidos en las sombras, contuvieron la respiración. Creían que intentaría huir, que quedaría atrapado, que finalmente sería capturado. Pero Sansón no intentó abrir las puertas, las arrancó. Con un grito poderoso, Sansón agarró las puertas de hierro de la ciudad, tirando con una fuerza sobrenatural. Los soldados observaban, paralizados, mientras las columnas que sostenían las puertas temblaban y se rompían. Y entonces, en un solo movimiento, Sansón levantó las puertas sobre sus hombros. Los filisteos miraban horrorizados. Era imposible. Nadie podría hacer eso. Pero Sansón no era un hombre común. No solo destruyó las puertas, las cargó 60 kilómetros. Sansón cruzó montes y valles, llevando sobre sus hombros las enormes puertas de hierro y sus columnas hasta la ciudad de Hebrón. Una hazaña impensable, una demostración de poder nunca vista antes. ¿Qué significaba eso? Sansón no solo estaba huyendo, estaba enviando un mensaje. Ninguna ciudad, ninguna fortaleza, ninguna muralla filistea podría detenerlo. Las puertas de Gaza no eran solo puertas, eran un símbolo de la seguridad filistea. Pero ahora esa seguridad había sido llevada lejos, destruida por las manos de un solo hombre. Y los filisteos sabían, mientras Sansón estuviera vivo, jamás tendrían paz. Séptimo acto: la traición de Dalila y la caída de Sansón. Los años pasaron y Sansón continuaba siendo la mayor pesadilla de los filisteos. Nadie lograba derrotarlo, ninguna trampa podía atraparlo. Su nombre se mencionaba con odio y miedo entre los enemigos de Israel. Era el hombre invencible, el elegido de Dios. Pero los filisteos no se dieron por vencidos. Si no podían vencerlo con fuerza, lo destruirían con debilidad. Entonces apareció Dalila. Ella era hermosa, seductora, peligrosa. Su voz dulce escondía intenciones mortales. Dalila no era solo una mujer cualquiera, era la trampa perfecta. Y los príncipes de los filisteos lo sabían. Engaña a Sansón, descubre el secreto de su fuerza. Si lo logras, cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Era una fortuna incalculable. Y Dalila aceptó el desafío. Sansón, el gigante de Israel, se enamoró de ella. Pero lo que no sabía era que estaba acostándose en los brazos de su propia destrucción. La primera noche, Dalila trató de seducirlo con palabras suaves. «Dime, Sansón, ¿de dónde viene tu fuerza? ¿Cómo podrías ser derrotado?» Sansón sonrió. Sabía que no podía revelar su secreto. Entonces mintió. «Si me atan con 7 cuerdas nuevas, quedaré débil como cualquier otro hombre». Dalila esperó hasta que él durmiera y llamó a los soldados filisteos.
Lo ataron y esperaron en la oscuridad. Entonces ella gritó: «Sansón, los filisteos vienen contra ti». Con un solo movimiento, Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos de paja. Los filisteos huyeron aterrorizados, pero Dalila no se rindió. Volvió a insistir: «Si realmente me amas, ¿por qué me engañas?». Sansón sonrió nuevamente e inventó otra mentira: «Si me atan con cuerdas nuevas que nunca han sido usadas, quedaré débil». La noche siguiente Dalila repitió la trampa. Una vez más, Sansón rompió las cuerdas y los filisteos huyeron. Pero Dalila era persistente. Quería el secreto. En el tercer intento, Sansón mintió de nuevo: «Si tejen mi cabello en una urdimbre y lo aseguran, perderé mi fuerza». Dalila hizo exactamente eso, pero cuando él despertó, rompió las trenzas con facilidad. Entonces Dalila cambió de estrategia. No usó más palabras dulces. Lloró, suplicó, presionó a Sansón todos los días, sin descanso: «Si me amas, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué me engañas?». Sansón se cansó. La mujer que amaba insistía sin cesar. Su corazón estaba dividido entre la fuerza de Dios y el deseo por Dalila. Y entonces cedió: «Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo desde el vientre de mi madre. Si mi cabello es cortado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre». Dalila supo que él había dicho la verdad. Esa noche, mientras Sansón dormía, llamó a un hombre para que le rapara el cabello, y entonces el poder lo abandonó. Cuando los filisteos vinieron sobre él, Sansón intentó luchar, pero era demasiado tarde. Dios ya no estaba con él. Lo capturaron, le cegaron perforando sus ojos y lo llevaron como prisionero, humillado, al templo de Dagón, el dios de los filisteos. El gran guerrero de Israel ahora era un esclavo ciego, girando un molino como un animal. Sansón había caído, pero su historia aún no había terminado. Octavo acto, el último acto de fuerza y la muerte de Sansón. La oscuridad era su única compañera. Sansón, el hombre más fuerte que jamás existió, ahora estaba ciego, humillado, esclavizado. Su cuerpo, otrora indestructible, ahora era forzado a girar un molino como un animal, reducido a una sombra del guerrero que un día aterrorizó a los filisteos. Oía sus risas, se burlaban de él día y noche. El gran juez de Israel ahora era motivo de escarnio. Pero mientras los filisteos celebraban su victoria, algo comenzó a suceder. Su cabello volvió a crecer. Con cada hebra que renacía, algo dentro de él despertaba. No era solo su fuerza, era su fe. Sansón reconoció su error. Comprendió que su caída no había sido solo por perder el cabello, sino por haber permitido que su alianza con Dios fuera comprometida. Y Dios aún estaba allí. El gran espectáculo en el templo de Dagón. Los filisteos decidieron celebrar su mayor conquista. Convocaron una gran fiesta en el templo de Dagón. El dios que creían les había dado la victoria sobre Sansón. Miles de filisteos se reunieron, príncipes, soldados, mujeres y niños, todos ansiosos por ver al hombre que un día los aterrorizó, ahora completamente derrotado. «Traigan a Sansón». Los guardias lo llevaron y lo arrastraron hasta el centro del templo. Querían exhibirlo como un trofeo de guerra, querían reírse, escupir, humillarlo. Pero Sansón ya no era el mismo. La ceguera que le hizo perder la visión física ahora le daba algo más valioso, una visión espiritual. Sansón pidió al joven que lo guiaba de la mano: «Llévame hasta las columnas que sostienen el templo para que pueda apoyarme en ellas». El joven, sin entender, lo llevó. Sansón palpó las enormes columnas de piedra, sintiendo su base firme. Allí, sabía, estaba el punto de apoyo de toda la estructura. Y entonces, Sansón oró. Era una oración diferente. No pedía por sí mismo, no clamaba por venganza. Sabía que su viaje estaba llegando a su fin. Pedía a Dios solo una oportunidad más para cumplir su propósito. «Oh Señor, Dios Todopoderoso, acuérdate de mí. Dame fuerzas una vez más, para que pueda vengarme de los filisteos por mis ojos perdidos». La última embestida.
El templo estaba repleto. Había más enemigos allí de los que Sansón jamás había enfrentado en vida. Y entonces empujó. Sus músculos se tensaron, sus pies se clavaron en el suelo. Con toda la fuerza que Dios le concedió, Sansón presionó las columnas, comenzaron a ceder. Las risas de los filisteos se convirtieron en gritos. El suelo tembló. Las columnas se quebraron, el techo se vino abajo. Miles de filisteos fueron aplastados en la ruina del templo. Y entre ellos, Sansón entregó su vida. En su muerte, mató a más enemigos que en toda su vida. Había caído, pero su misión estaba cumplida. El libertador de Israel murió como vivió, luchando hasta el final. El legado de Sansón no fue solo un hombre de fuerza incomparable, fue un símbolo del poder de Dios operando a través de aquellos que Él elige. Su nombre quedó marcado en la historia como el juez más temido de Israel, un guerrero capaz de derrotar ejércitos enteros él solo. Pero su fuerza no provenía de sus músculos ni de su habilidad en combate. La verdadera fuerza de Sansón venía del Espíritu de Dios. Fue un milagro desde el vientre de su madre, un nazareo consagrado, apartado para un propósito mayor. Dios lo levantó como un instrumento de liberación para el pueblo de Israel, un guerrero cuya misión era destruir el dominio filisteo, y cumplió ese propósito, pero a un alto costo. La historia de Sansón no es solo sobre hazañas de fuerza, es una advertencia. Desde joven, Sansón demostró impulsividad. Fue un hombre poderoso, pero muchas veces guiado por sus propios deseos. Jugó con el peligro, subestimó a sus enemigos e ignoró las señales de advertencia. Su caída no ocurrió porque los filisteos fueran fuertes, sino porque se alejó de la alianza que lo hacía invencible. El voto nazareo era más que una regla. Era un pacto con Dios. Mientras se mantuvo fiel, nadie pudo detenerlo. Pero al permitir que Dalila descubriera su secreto y lo traicionara, no solo perdió su cabello, perdió la presencia de Dios. La traición, la ceguera y la humillación fueron consecuencias directas de su desobediencia. Sansón tenía todo para ser un juez aún mayor, pero su propia carne se convirtió en su mayor enemigo. Y aún así, Dios no se rindió con él. Incluso en el fondo del pozo, esclavizado y ciego, Sansón recordó de dónde venía su verdadera fuerza. No pidió un trono, no pidió venganza por su nombre, pidió fuerzas para cumplir su misión. Y Dios, en su misericordia, le dio una última oportunidad. La destrucción del templo de Dagón no fue solo un acto de fuerza, fue un acto de fe. Sansón, ya sin nada que perder, confió en que Dios aún estaba con él, y en el momento más oscuro de su vida fue restaurado. Esa es la mayor lección de su historia. Sansón nos enseña que la fuerza humana tiene límites, pero el poder de Dios no. Nos enseña que nuestras caídas no definen nuestro destino, pero nuestro arrepentimiento sí. Él erró, pero se volvió hacia Dios, y Dios lo usó hasta el último momento. ¿Cuántos hoy viven como Sansón, poderosos a los ojos del mundo, pero vulnerables ante sus propias debilidades? ¿Cuántos cambian la presencia de Dios por placeres momentáneos? La vida de Sansón nos recuerda que ninguna fuerza es mayor que la alianza con Dios. Si hay algo que Sansón nos deja como legado, es esta verdad. No importa cuán débil te sientas, si te vuelves hacia Dios, Él aún puede usarte para cumplir un propósito grandioso.